Ya basta de seguir mandamientos de hombres. Hola, mi nombre es Jason. Y mi nombre es Noriana. Y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos un video muy interesante sobre lo que es y que no es el bautismo. Así que toma tu Biblia y ven con nosotros porque la vas a necesitar. Muchos de los cristianos del día de hoy piensan que el bautismo inició a partir de Juan el Bautista. Sin embargo, esto no es cierto, ya que vemos evidencia en el Antiguo Testamento que estas prácticas eran común para el pueblo hebreo. Estas personas realizaban un ritual de purificación del cuerpo por medio de lavamientos. Esto lo hacían los levitas a propósito de ministrar en el altar de Dios. En el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 2, vemos cómo los fariseos se acercan a Jesús a reclamarle, ya que sus discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos. Cabe destacar que, como el versículo lo menciona, esta tradición era eso, una tradición que no correspondía a la ley de Moisés, sino que era algo impuesto por los fariseos de la época. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El bautismo en el Nuevo Testamento está un poco más dirigido hacia la parte espiritual. Para entender esto es necesario leer dos escrituras. La primera de ellas se encuentra ubicada en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 12, y dice de la siguiente manera: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y la segunda se encuentra ubicada en el libro de Juan, capítulo 3, versículos del 5 al 6, y dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Ambas palabras nos están hablando de que así como Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día, así nosotros también debemos ser sepultados y renacer para tener una nueva vida en Cristo Jesús. Ser sepultados a nuestra vieja manera de vivir, a nuestras costumbres, a ese viejo yo, y tener una nueva vida para vivir en Cristo, renacer en el Espíritu y poder heredar el reino de los cielos. La palabra bautismo viene del griego baptizo y del latín bautismo. Ambas palabras tienen un mismo sentido y se refieren al hecho de una completa inmersión. Cuando leemos la Escritura, cuando el Señor Jesús fue bautizado, dice que Él subió de las aguas y vino el Espíritu Santo y reposó sobre Él. Al decir subió, quiere decir que fue completamente sumergido. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la historia de Naamán el sirio, el cual fue lavarse al río Jordán por orden de profeta y aparte de Dios. Cabe destacar que el río estaba bastante sucio, pero él fue sanado por el poder del Espíritu Santo obrando en él. La forma como lo hizo fue de una completa inmersión. Nosotros los cristianos debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y no como los hombres dicen que han puesto reglas sobre esto, porque la Escritura nos dice: puesto en los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. Es importante entender que el bautismo los cristianos lo realizamos por arrepentimiento, siguiendo los parámetros puestos por Juan el Bautista. Este bautismo se realiza en un río o un lugar donde haya agua y se sumerge a la persona, y en un acto simbólico público se muere para el mundo y se vive para Cristo. Esto, sin embargo, aunque es una práctica que diferentes religiones han adoptado, muchos la hacen de la manera equivocada. Por ejemplo, en el catolicismo se bautiza desde edad muy temprana, prácticamente cuando son bebés, aunque los adultos también pueden bautizarse. Este bautismo se hace tratando de eliminar el pecado original, o lo que ellos llaman el pecado original, lo cual significa que ellos quieren eliminar el hecho del pecado traído a través de la relación sexual entre Adán y Eva, contrario a la Escritura en Génesis, ya que Dios dijo: fructificar y multiplicar. ¿Y de qué otra manera lo hubiesen podido hacer? Además, otras religiones como los mormones creen que los muertos pueden arrepentirse y al mismo tiempo bautizarse. Sin embargo, la Escritura nos dice que los muertos nada saben. Después de todo, después de muerto, ¿cómo podrías hablar? ¿Cómo podrías dar testimonio a otras personas? Sin embargo, la iglesia cristiana no se salva de la regla, porque a pasar de los años, así como los fariseos en aquel tiempo añadieron mandamientos y reglas que no estaban escritos en la palabra de Dios, asimismo en el tiempo actual, la iglesia cristiana ha puesto ciertas leyes y mandamientos que no son bíblicos. Déjenme aclararles que todo mandamiento que no es bíblico proviene de dos fuentes: o una de los hombres o la otra del enemigo.
Es importante entender que no está mal que la iglesia cristiana tenga ciertas tradiciones. Sin embargo, el problema viene cuando ponemos estas tradiciones por encima de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en ese momento nos volvemos transgresores. Uno de los grandes problemas en la iglesia moderna es que las iglesias han impuesto como doctrina en que primero se debe enseñar y luego bautizar. Sin embargo, esto es algo que es totalmente contrario a lo que dice la Escritura. Someten a las personas a largas doctrinas que puede durar entre 3 meses y 1 año, y esto no garantiza el bautismo, sino que todo dependerá de lo que diga la congregación. Conocemos a una persona que fue sometida a pasar la doctrina 2 veces, porque la iglesia se ha tomado la autoridad de decir y decidir que si tú no estás preparado para bautizarte, ellos no te bautizan. Conocemos a gente incluso que se ha ido del mundo por causa de que no los han bautizado, cuando la Escritura no dice esto. En Mateo capítulo 28, versículo de 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense que la palabra dice: bauticen y después enseñan. Primero bautizar y después enseñar. Y las iglesias lo han estado haciendo de la manera incorrecta. Bueno, lo están haciendo al revés, mejor dicho. Una de las excusas más comunes en las iglesias para no bautizar proviene de un pasaje bíblico donde Juan el Bautista agrede verbalmente a los fariseos diciéndole: generación de víboras, ¿quién le enseñó a huir de la ira venidera? Mostrad frutos dignos de arrepentimiento. Esto lo utilizan como una excusa, haciendo alusión que la persona no puede bautizarse si ellos no demuestran la evidencia de que ellos se han arrepentido, es decir, que no cumpla con los estándares congregacionales para ellos poder bautizarse, haciendo que no solamente pasan la doctrina, sino que pasan unas ciertas entrevistas y una cierta cantidad de procesos donde continuamente el creyente tendrá que demostrar que merece ser bautizado. Esta historia está completamente sacada fuera de contexto, porque en todos los evangelios esta historia está escrita de distintas maneras, pero todas van al mismo propósito, y es que Juan el Bautista estaba bautizando y los fariseos fueron a ver quién era él, qué estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. En una historia dice que los fariseos fueron a su bautismo, pero en otra dice que los fariseos fueron enviados para ver quién era lo que él estaba haciendo. Incluso ellos le dicen: danos respuesta de quién eres para decir a quienes nos enviaron. Es decir, ellos no tenían fe, ellos no sabían ni qué estaba haciendo, ni el nombre de quién, ni por qué. Entonces esto les era contado como pecado. Esta excusa ha sido tan arraigada en la iglesia que conocemos personas que incluso le han hecho repetir el bautismo 2 veces para ver si ellos realmente están o no están capacitados. Y esto no es una garantía de que les vayan a bautizar, porque puedes haber pasado la doctrina, pero si la iglesia determina que no estás apto, no estás apto. Otra excusa tiene que ver con el hecho de que ellos dicen: ¿y si se va el mundo? Dios me va a pedir cuenta por esto. Pero nosotros sabemos que eso es una excusa que no tiene sentido, porque Juan el Bautista bautizó a mucha gente de Israel, y es posible que mucha de esa gente haya dicho: crucifíquenla, crucifíquenla, porque nosotros no podemos tomar esas cargas pesadas sobre nosotros. Lo importante es hacer el trabajo, que es bautizar, y el resto dependerá de la persona y de la obra del Espíritu Santo en su vida. Esto no quiere decir que no hay que explicarle a la gente qué es el bautismo y por qué lo están haciendo. La gente tiene que entender lo que está haciendo. Sin embargo, cuando empezamos a tomar estas doctrinas y estas clases para no bautizar, entonces nosotros sí nos estamos haciendo pecadores. ¿Qué sería lo ideal que hiciera la iglesia cristiana en el día de hoy? Que una vez la persona bautizada, inmediatamente hiciera algo llamado discipulado, que es donde la persona entra en clases para aprender y desarrollar su ministerio. Si nos damos de cuenta, los apóstoles, ellos fueron primeramente bautizados por Juan, y después de ser bautizados fueron enseñados por Jesús. Después el Espíritu Santo vino sobre ellos en Pentecostés, y fue cuando recibieron su ministerio. Hubo un orden por el cual hicieron las cosas, y ese mismo orden nosotros como iglesia debemos de seguirlo. Otra escritura utilizada para respaldar la doctrina antes del bautismo
se encuentra en Hechos capítulo 8, en la historia cuando Felipe conoce al etíope. Cuando el etíope está leyendo Isaías 53, cuando Felipe le pregunta, ¿pero entiende lo que lees? Y el etíope le responde, ¿pero cómo podré si alguno no me enseñare? Esto está sacado completamente fuera de contexto, porque han utilizado esta palabra para decir que hay que pasar una doctrina antes del bautismo. En el contexto general de esta historia, dice que Felipe venía de Samaria predicando a Cristo, y cuando él se consigue al etíope dirigido por el Espíritu Santo, él le predica a Cristo a partir de esa escritura. Cuando él le predica a Cristo a él a partir de esa escritura, él tiene que contarle sobre el bautismo de Juan el Bautista. Por eso el etíope le pregunta, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Felipe le dice unas palabras que son maravillosas. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y el etíope le responde, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por eso mandaron a parar el carro y en ese momento es bautizado. Aún así, debemos entender que un solo versículo no hace doctrina. ¿Cuánto tiempo realmente pudo haber tardado Felipe en explicarle al etíope desde Isaías hasta Cristo? Realmente hay mucha evidencia en el Nuevo Testamento donde personas apenas creyeron fueron bautizadas, y él no es la excepción. Sin embargo, las iglesias cristianas modernas han utilizado este versículo para imponer meses y meses de doctrina sin la garantía de que sea bautizado. Un ejemplo claro de esta situación proviene a partir de una historia contada en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, donde un carcelero tenía custodiado a Pablo y a Silas en Filipo. Este carcelero miró cómo Pablo y Silas, después de cantar, hubo un gran terremoto en la cárcel, y al pensar que todos los presos se habían escapado, él intentó matarse. Sin embargo, por la intercesión de Pablo y Silas, pudieron salir y lograron que este joven no se matara. Y él, conmocionado por la buena acción que ellos habían tenido con él les preguntó qué puede hacer para ser salvo, y ellos le respondieron que cree y tú y tu familia serás salva. Posterior a esto, acompañaron a este joven a su casa, y tanto él como toda su familia fueron bautizados en ese mismo día. Otra historia similar a esta es la de Cornelio, cuando se le aparece un ángel del Señor y manda a buscar a Pedro, y Pedro llega a su casa, y cuando llega empieza a predicarle el evangelio, y cae el Espíritu Santo sobre todos los que están allí. Y Pedro mira a los fieles de la circuncisión y les dice, ¿qué impide que ellos reciban el bautismo en agua cuando ya habían recibido el Espíritu Santo? Cabe destacar que en esta historia seguramente fueron bautizados inmediatamente porque ya tenían una manifestación del Espíritu Santo. Esta es una historia que respalda el hecho de que el bautismo debe hacerse lo más pronto posible. En este momento vamos a hablarles sobre algunos mitos y controversias generadas por medio del bautismo. Una de las más comunes es el nombre de quién voy a bautizarme. Algunas corrientes cristianas creen que el bautismo exclusivamente debe hacerse en el nombre de Jesús, mientras que otras corrientes creen que el bautismo debe hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, sin ánimo de generar más controversia, quiero hacerles una pregunta. ¿En nombre de quién bautizaba Juan el Bautista? Juan el Bautista seguramente bautizaba en el nombre de Jehová, porque él aún no conocía a Jesús, ni él había recibido mandamientos de Jesús, sino que Dios lo mandó a bautizar, así que seguramente bautizaba en el nombre de Jehová. Hay algunos que tienen una gran controversia porque piensan que debe de hacerse en el nombre de Jesús. Otros piensan que debe hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Jesús dijo en Mateo 28 que así debía de hacerse. Piensen esto, está Dios dividido. Dios está dividido de Jesús. En Juan 10:30, Jesús dice, el Padre y yo uno somos. Dios no está dividido, así que no hay una gran importancia si es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús, porque lo que hace importancia aquí es la fe con que tú lo hagas. Tienes que entender que la importancia del bautismo no proviene del nombre de quién, sino en el acto que tú haces voluntario en morir y vivir. Aún así, hay evidencia bíblica tanto que podemos bautizar en el nombre de Jesús como que podemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si nos preguntan a nosotros preferimos bautizar de manera que Jesús lo pidió, que era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aún así, debemos entender que esto no tiene por qué ser causa de división dentro del cuerpo de Cristo, sino todo lo contrario, debemos edificarnos.
Lo importante es lo que tú estás haciendo, no en el nombre de quién, siempre y cuando por supuesto sea en el nombre de Jesús o Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otro mito común es que la iglesia ha enseñado que solamente el pastor debe de bautizar, pero no hay evidencia bíblica de que esto sea así. De hecho, si observamos la palabra, podemos entender que Jesucristo es el pastor y los apóstoles eran las ovejas. La Escritura nos dice que Jesús no bautizaba, sino que los apóstoles eran los que bautizaban. Si traemos esto al tiempo actual, el pastor corresponde a la figura de Jesús. Él no debería bautizar, sino las ovejas. No estoy invalidando que un pastor bautice, sino que este mito que dicen de que solamente el pastor debe de bautizar no es correcto, porque la palabra nos enseña de que las ovejas pueden bautizar. Es importante entender que Jesús nos los dijo: vayan y bauticen, es decir, que cualquier persona en la iglesia está capacitada para poder bautizar. Sin embargo, con el tiempo han puesto al pastor en una especie de posición de poder donde él es el único capaz de ministrar, de bautizar, de enseñar, de ungir, y ciertamente no es así. Esto no quiere decir que a partir de ahora todos nosotros vamos a sublevarnos ante las autoridades y decir: no, yo me bautizo yo mismo si yo quiero. Eso no es así. Debemos tener prudencia, control y discernimiento. Debemos entender que hay situaciones que ameritan que nosotros debamos bautizar a alguien. Supongamos que vas a un hospital y hay una persona a punto de morir, pero esta persona tiene el deseo de bautizarse. No lo vas a bautizar, no lo vas a meter al agua, no vas a hacer lo que puedas hacer por él. Nadie tiene por qué impedírtelo. Y esto es totalmente conforme a las Escrituras. Creemos que tanto hombres como mujeres pueden bautizar. O sea, esto se extiende a toda la congregación. Personalmente sí pienso que un nuevo creyente que tiene días de convertido, él necesita aprender muchas cosas, y a la mujer de esta persona quizás no, pero hombres o mujeres pueden bautizar. Lo que sí no estamos de acuerdo es que se haga bautismos en niños pequeños, porque los niños pequeños, ellos, dice la Escritura, que son de los tales del reino de los cielos. Así que no hace falta bautizar a un niño que ni siquiera tiene pecado. ¿De qué se va a arrepentir un bebé o un niño de 5 años? De hecho, esto de bautizar niños es como cuando decimos que vamos a bautizar a los muertos, o cuando vamos a bautizar en nombre de otra persona que no sea Dios. Esto no tiene ningún sentido y es totalmente contrario a la Biblia. Un punto que en lo personal a mí realmente ha hecho eco en mi cabeza es el hecho de que muchas congregaciones afirman que ellos no van a bautizar, porque bautizar quiere decir que esta persona va a poder usar el púlpito y por lo tanto va a tener la membresía de la iglesia. Y si esta persona hace algo malo, la iglesia es la que va a quedar en vergüenza. ¿Qué clase de concepto errado, fariseico es este? Esto de la membresía es algo que es antibíblico, porque la palabra nos dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto de la membresía, como que si no te bautizas no eres parte de la iglesia, es algo que va en contra de la Escritura. Lo que no hace parte de la iglesia es vivir la palabra, obedecer a Cristo, no bautizarse y seguir las normas, mandamientos que una iglesia haya inventado. En otras palabras, el bautismo moderno se ha convertido en un método de chantaje dentro de muchas congregaciones. Esto no quiere decir que todas las congregaciones hacen estas prácticas, pero es importante entender por medio de la Escritura qué congregaciones lo hacen de la manera correcta y qué congregaciones no. Si en tu iglesia te dicen frases como esta: si no estás casado, no puedes bautizarte. Mira cómo la hermana se viste, probablemente no tiene santidad. Nosotros consideramos que él todavía no está apto para bautizarse. Con ese hermano pasa algo, yo creo que está endemoniado, por eso no debe bautizarse. ¡Alto! Ya basta de seguir mandamientos de hombres. Por favor, filtremos por las Escrituras si realmente lo que están diciendo estas congregaciones es cierto. Si por alguna razón escuchaste este video hasta este punto y te identificaste con cualquiera de estas situaciones, entonces déjame decirte una palabra: estamos contigo. Sabemos que esto es una realidad y que casi no se habla en casi ninguna iglesia. Hicimos este video para ayudar a todas aquellas personas que han tenido este tipo de problemas y han pasado por todas estas situaciones. Aún así,
No queremos generar que tú vayas en rebeldía o que simplemente te vayas de la congregación. Cualquiera de estas cosas tiene que ser procesado por la palabra y al mismo tiempo tiene que haber mucho ayuno y mucha oración de por medio. Es importante que te dejes guiar por el Espíritu Santo para hacer su santa voluntad. Y así, por medio de la palabra y siguiendo lo que ella te dice, tratar de ejecutar soluciones. Busca un líder, busca a alguien dentro de la congregación que pueda ayudarte, que puedas hablar, que puedan estudiar. Y si no te escuchan, ora, busca de Dios y permite que Él te dé la solución o la salida ante esta situación. Finalmente, si has vivido alguna de estas experiencias en el pasado o en el tiempo actual, nos gustaría que nos dejaras en los comentarios. Aún así, esperamos verte próximamente con nuevo contenido. Sin más que agregar, Que Dios los bendiga.